Ah, qué raro, se me desapareció de aquí. Profe, yo tenía una duda de hecho, de hace dos clases, que era del cultivo de termófilos, termófilos en medios sólidos. Usted mencionó que el agar no, bueno, se mantenía líquido. He visto que en algunos medios utilizan, por ejemplo, otros agentes calificantes como goma agua, o también he visto que utilizan óxido de silicio, creo, gel de sílica. Ajá. ¿Eso es apto para todo tipo de extremófilos o solo para ciertos tipos de hipertermófilos? Sí, pero está hablando de extremófilos en cuanto a temperatura, Ajá, hipertermófilos. para los hipertermófilos. Sí. Porque puede haber agentes solidificantes, pues, que permitan, ¿verdad?, mayor solidez al medio, si es que se quiere trabajar con vaya, agares, ¿verdad? Ujú. Con agares. Entonces, el solidificante por excelencia, pues es el agar-agar, ¿verdad? Pero sabemos que más de 50 grados, se va a licuar. Entonces, esos otros solidificantes, pues son de muy poco uso, o sea, son nuevos, tratando de encontrar la solución a poder tener un medio sólido para, para los hipertermófilos o termófilos, ¿verdad? Por eso les decía que están saliendo muchas cosas nuevas que están tratando de ver, sobre todo para estudiar arques, ¿verdad? Sí, y yo desconozco esos solidificantes, Axel, pero sí los hay, ¿verdad? Y soportan para poder mantener un medio sólido. Si es así, perfecto, se puede usar, pero no nada más está en el agente solidificante, está en sus condiciones, dónde y cómo va a trabajar. Imagínese que Sí, trabaje a 80 grados, si a veces los 40 no los soportamos, ¿verdad? Entonces, sí, mi pregunta era cómo se sembraba o si usaban algún tipo de maquinaria, porque sí he visto videos donde hay de que maquinaria haciendo las estrías. sí, simplemente así, miren, así como, bueno, la vamos a ver ahorita, así como hay un método independiente de nosotros, ¿sí? Para cultivar un anaerobio, ¿sí? Nosotros estando en nuestro ambiente normal y poder estar trabajando con ellos al interior de una cámara, puede ser que ya haya la técnica para poder, por ejemplo, tener un dispositivo especial, las altas temperaturas, la temperatura que necesitemos, ¿verdad? Y que se pueda estar trabajando con ellos sin ningún problema de estar nosotros en contacto con esa temperatura. Todo está en el desarrollo tecnológico que puedan estar haciendo, la importancia que le estén dando a eso, ¿verdad? Para poder tener todo lo necesario para poder trabajar con los hipertermófilos. Yo no dudo o que ya lo estén desarrollando o que ya esté desarrollado para poder trabajar con eso, Axel, pero ahorita pues no tenemos toda la información completa. A lo mejor ya sí, como usted verá que le interesa bastante ese tema, pues ya se mete mucho, mucho, mucho para ver si en algún lado ya tienen una técnica especial, que yo creo que sí la deben de hacer, ¿verdad? Porque pues más que, por ejemplo, los halófilos y todos ellos, pues no hay ningún problema. Los podemos manejar normalmente a nuestra temperatura, ¿verdad? En un laboratorio. Pero lo que son los hipertermófilos es muy difícil. ¿Sí? O un metanógeno, un arque metanógena, que también requiere anaerobiosis y requiere, con el metano, pues a lo mejor también. Los que son un poco más difícil son los que necesitan 80, 90, 100 grados centígrados o más, ¿verdad? Pero no es imposible eso. Debe de haber ya, deben de estarlos creando o ya creados los dispositivos para poder estar trabajando como dentro de un dispositivo, están no tener que estar nosotros,
en contacto con esas temperaturas y poder manejarlos desde fuera. Creo yo que pudiera ser algo muy parecido a las cámaras que vamos a ver ahorita de anaerobiosis. ¿Sí? No pudiéramos trabajar en una cámara sin oxígeno. ¿Cuánto tiempo pudiéramos estar adentro trabajando con ellos? Tenemos que estar afuera y poder trabajar adentro del dispositivo, ¿verdad? En ausencia de oxígeno. Así creo yo que pudiera ser algo bien similar en cuanto a los hipertermófilos. Bueno, muy bien. Déjenme volver a ver lo de la clase. Ya la había puesto yo y me la desapareció. Bueno, aquí, a ver. Me dicen si se escucha, por favor. No se ve ni se escucha. Ah, bueno, no sé si está No se está compartiendo. compartiendo, maestro. Ah, sí, ok. ¿Quién sabe por qué me la desapareció? Déjenme volver a entrar. Creo que no se está escuchando, profesora. No se escucha. No, no lo escucho yo. ¿Por qué? Ah, bueno, ay, chico. Bueno. Okay. Sí, compartió el audio, maestra. Sí, ya está. Ay, bueno. Ah, ok. Sí, es que le decía que a lo mejor era por eso. Sí, se me pasó. Vamos a ver si todo está bien. Claridad, disponibilidad de agua, okay. Y algo también muy importante es el oxígeno. Definitivamente. Se dejó de compartir y se escucha como que Claridad, con una interferencia. disponibilidad de agua. Y algo también muy importante es el oxígeno. Ya se ve bien y se escucha. Definitivamente que para muchos Ya se escucha. el oxígeno es un nutriente esencial. Sin él no pueden llevar a cabo el metabolismo ni crecer. Otros microorganismos, por el contrario, no pueden crecer e incluso pueden morir en presencia de oxígeno. Vamos a ver las diversas clases que hay de microorganismos según sus necesidades de oxígeno, ¿sí? o su tolerancia al mismo. Probablemente algunos de estos conceptos pues ustedes ya los conocen, ¿verdad? Vamos a recordar que un microorganismo aerobio es el que requiere oxígeno para vivir. Un aerobio facultativo es aquel que puede crecer en ausencia de oxígeno. ¿Sí? Puede crecer, pero es un aerobio. Y un microaerofílico, un microaerófilo,
es un aerobio, pero que puede usar el oxígeno solo cuando está a una concentración más baja que la del aire. O sea, requieren de muy poco oxígeno para poder crecer y desarrollarse. Entonces, dentro de los aerobios tenemos nada más estos tres tipos. Los que son los aerobios obligados o estrictos, los aerobios facultativos y los microaerofílicos. También tenemos a los anaerobios, que son los que no pueden respirar el oxígeno. Sin embargo, dentro de los anaerobios también tenemos los llamados anaerobios aerotolerantes. ¿Cuáles son ellos? Pues son los que pueden tolerar y crecer en presencia del oxígeno, ¿sí? Pero no lo pueden usar, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Es un anaerobio, pero puede tolerar el vivir, ¿sí? Y crecer en presencia del oxígeno, aunque no lo va a usar, lo puede tolerar. Tenemos además los anaerobios que son obligados o estrictos, y ellos sí no requieren oxígeno y pueden morir, ¿sí? Al exponerse a él. Por eso decimos que son anaerobios estrictos, mueren en presencia de oxígeno. Y uno de esos ejemplos pues es Clostridium y los metanógenos también. Este tipo de microorganismos que por lo general son aerobios estrictos, los solemos encontrar en hábitat como en lodos, en sedimentos, en el intestino de animales, etc. Hay muchos más anaerobios, ¿verdad? Pero Clostridium es uno de los microorganismos con los que el hombre está en contacto frecuentemente. Es contaminante de alimentos. Lo vamos a encontrar en un alimento enlatado donde no hay oxígeno, ¿verdad? Donde hay nutrientes, no hay oxígeno, y se puede desarrollar perfectamente bien. Tenemos en esta tabla, ¿sí? la relación de los microorganismos con el oxígeno. Entonces, aquí está, vean ustedes, los aerobios, tenemos a los obligados, ¿sí? Que su relación con el oxígeno requieren el oxígeno, ¿sí? Su respiración es aeróbica, y tenemos solo un ejemplo, Micrococcus luteus, es una bacteria, ¿verdad? Y algún hábitat aquí que viene como ejemplo de dónde se pueden desarrollar, por ejemplo, la piel, ¿verdad? Es un aerobio obligado. Ahora, los aerobios facultativos, ¿sí? No requieren de oxígeno, pero crecen mejor con él. Por eso está dentro de los aerobios, crecen muy bien con el oxígeno, pero pueden no requerirlo, ¿sí? Y vean a quién tenemos aerobio facultativo, Escherichia coli, ¿sí? Lleva a cabo una respiración aerobia, respiración anaerobia, fermentación. Muy bien. Tenemos otro grupo dentro de los aerobios, que son los microaerofílicos. Dijimos que los microaerofílicos requieren el oxígeno, pero en niveles muy bajos. Requieren muy poco oxígeno para poder desarrollarse y también llevan a cabo una respiración aeróbica. Aquí tenemos un ejemplo, Spirillum, bacteria, volutas, ¿sí? En agua de lagos se le ha encontrado. Muy bien. El otro grupo, uno es el de los aerobios. No se les olvide sus categorías aerobio obligado, el facultativo y el microaerofílico. Y en los anaerobios, el aerotolerante, el que no lo requiere, pero crece mejor con
no es necesario el oxígeno y no crece mejor con el oxígeno. ¿De acuerdo? Es anaerobio. Puede tolerar crecer donde hay tantito oxígeno, pero no lo usa. Y lleva a cabo fermentación. Un ejemplo es Streptococcus pyogenes, es bacteria también. Por último tenemos los anaerobios estrictos u obligados. ¿Sí? El oxígeno es dañino para ellos o puede ser letal también. Lleva a cabo fermentación o respiración anaeróbica. Y un ejemplo es una arquea que nos ponen aquí, Metanobacterium, ¿sí? Entonces lo podemos encontrar en lodos residuales y también en sedimentos o lagos anóxicos. Muy bien, esas son las características de los grupos de microorganismos según sus requerimientos de oxígeno. Bien, para el cultivo de los, recordemos que para el cultivo de los aerobios, ya se les ha hablado acerca del cultivo de los aerobios, ¿sí? Es necesario siempre asegurar una buena ventilación. Y a veces eso pues lo hacemos agitando los matraces, los tubos, una agitación del matraz, o a veces se hace burbujeando aire estéril, ¿sí? A través del medio para que siempre tenga una buena oxigenación, ¿verdad? Pero para el cultivo de los anaerobios, lo necesario no es aportar oxígeno, sino todo lo contrario, excluirlo, eliminarlo. Entonces hay técnicas muy especiales para poder eliminar el oxígeno de los medios de cultivo, del ambiente donde va a crecer o desarrollarse el microorganismo, para que se lleve a cabo el crecimiento y desarrollo de ellos. ¿Sí? Entonces, uno de los métodos es que usemos en el medio de cultivo un agente reductor. ¿Sí? Un agente reductor son químicos que pueden ser agregados al medio de cultivo para reducir el oxígeno y poder llevarlo, por ejemplo, a agua. Entonces, hay un ejemplo de agente reductor, es el tioglicolato. Es un ejemplo muy bueno que se utiliza mucho, ¿sí? Para eliminar el oxígeno, reduciéndolo a agua. ¿Sí? Entonces, este agente reductor se agrega mucho a un medio de cultivo, lo trae el medio de cultivo que se llama caldo tioglicolato. ¿Sí? El caldo tioglicolato así se le llama porque trae el tioglicolato como agente reductor. ¿Sí? Es un medio de cultivo muy especial, muchachos, porque es un medio que contiene, es caldo, su nombre lo indica, pero trae una pequeña cantidad de agar y se emplea para hacer ensayos para ver los requerimientos de oxígeno de un microorganismo. Cuando está el tioglicolato, lo que hace es reacciona con el oxígeno presente y lo convierte a agua. Entonces, todo el oxígeno atmosférico ya nada más puede penetrar o estar casi en la parte superior, ¿sí? O en la superficie, donde el medio de cultivo puede contactar con el aire, pero todo el medio, ¿sí? Está sin oxígeno. Para poder saber cuando un medio ambiente o el medio está reducido, o sea, ya se ha eliminado el oxígeno, se puede también usar un indicador de la presencia de oxígeno. Ese indicador, uno muy bueno usado en los medios de cultivo, es
la resasurina, ¿sí? Le llamamos un colorante redox, la resasurina, ¿sí? Que este indicador es de color rosa cuando está oxidado y es incoloro cuando está reducido. Entonces, en estos tubos se hizo un ensayo, el ensayo que les acabo de decir, ¿sí? Es caldo glicolato, ¿sí? Con el indicador resasurina. Muy bien. Estos ensayos les dije que sirven para ver los requerimientos de oxígeno de un microorganismo. Y en este ensayo podemos ver lo siguiente. La parte rosa superior corresponde, ¿sí?, a la zona óxica, la que está en contacto o tiene oxígeno, ya que el indicador resasurina nos está indicando que toda esta zona, ¿sí?, tiene oxígeno y que todo el resto de los tubos, ¿sí?, no hay oxígeno. Le llamamos zona anóxica a la que carece de oxígeno y zona óxica a la que está en presencia de oxígeno, y así nos lo está indicando la resasurina. Hay otro colorante redox que se utiliza también mucho, el azul de metileno, lo vamos a hablar después en dónde se usa, pero también es un colorante redox. Aquí tiene resasurina. Muy bien. Cuando se hacen estos ensayos, generalmente el caldo glicolato se debe de poner hasta la parte superior del tubo, porque esto ayuda al oxígeno, ¿sí?, presente en esta zona, ¿verdad? Aquí se hizo así para poder ver bien, ¿sí?, las diferencias en el crecimiento. Muy bien. No se les olvide, cuando vayan a usar un medio con agente reductor en sus materiales, si es tubo debe ser hasta la parte superior o si es un matraz también. ¿Qué nos indica el primer tubo? Aquí lo tenemos. ¿Qué tipo de microorganismo es el que está creciendo aquí? Pues fácilmente nosotros podemos detectar que en la zona óxica es donde se está desarrollando la mayor parte de los microorganismos. Entonces aquí el oxígeno penetra solo un poco en el tubo, de manera que los aerobios estrictos son los que están creciendo aquí. Aerobios estrictos. Muy bien. En el inciso B, ustedes pueden ver, ¿sí?, a los anaerobios. ¿Sí? Al ser ellos muy sensibles al oxígeno, crecen solo lejos de la superficie, así como lo estamos viendo aquí. Después tenemos en el inciso C, vean cómo es el desarrollo de los microorganismos. Los puntos oscuros, muchachos, representan pequeñas colonias. Recuerden que por eso tiene una pequeña cantidad de agar para permitir que pueda formar puntitos oscuros, ¿sí?, demostrando colonias pequeñas. Muy bien, vean cómo es el desarrollo aquí. Este tipo de crecimiento, ¿sí?, representa a los aerobios. Recuerden, son aerobios, les gusta, necesitan y les gusta mucho el oxígeno, pero también toleran, ¿sí?, las disminuciones en oxígeno o la ausencia de oxígeno. Por eso se les llama aerobios facultativos, ¿sí? Pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, ¿sí? Así que por eso están por todo el tubo. Sin embargo, vean ustedes que el crecimiento se ve un poco mejor cerca de la superficie, ¿sí?, porque los organismos, ellos pueden respirar perfectamente en la superficie, en presencia de oxígeno. Ahora, en el inciso D, vean el tipo de crecimiento que hubo. En la zona óxica, muy poco o casi nada. Y vean dónde están creciendo. Este comportamiento lo llevan a cabo los microaerofílicos. Recuerden que dijimos que son los que requieren de muy poca cantidad de oxígeno para crecer. Entonces los microaerofílicos crecen lejos de la zona más óxica, ¿verdad? Tratan de retirarse de donde hay más oxígeno y buscar donde hay un poco menos tensión de oxígeno.
Y finalmente vamos a tener este tipo de comportamiento, la cual lo presentan los anaerobios aerotolerantes. Recordemos cuáles son los anaerobios aerotolerantes. Son los que están creciendo por todo el tubo. El crecimiento no es mejor en la parte de arriba. Vean, cuando lo requieren, lo pueden usar, vean la cantidad de crecimiento que se presenta en la parte superior. En cambio, ellos, el crecimiento no es mejor aquí en la superficie, pero porque estos organismos solo pueden fermentar. Entonces, son anaerobios, ¿verdad? Pero, sin embargo, son aerotolerantes, pueden tolerar, ¿verdad? Aunque no lo use, pero lo toleran. Se desarrollan mejor en la zona donde no hay oxígeno. Estos tipos de ensayos sirven mucho para darnos cuenta, ¿verdad?, cuáles son las preferencias, ¿sí?, en cuanto a los requerimientos de oxígeno. Muchas veces estamos trabajando con un microorganismo y creemos, ¿verdad?, que es aerobio obligado, y a veces no, a veces es microaerofílico o puede ser anaerobio y no nos hemos dado cuenta y no le damos los requerimientos necesarios de oxígeno. Hay técnicas, así como hay técnicas de cultivo, les decía, para los microorganismos aerobios, pues los hay para los anaerobios, y este ensayo que hicimos es una técnica, ¿sí?, muy sencilla, ¿verdad?, pero es una técnica que nos puede ayudar. Aquí tenemos otros ejemplos en donde podemos incubar en condiciones anóxicas, o sea, sin oxígeno. Por ejemplo, tenemos una jarra anóxica y acá tenemos una camarita anóxica. Por ejemplo, esta jarra anóxica es fácil de que se pueda emplear. Contamos con ellas en los laboratorios y en el momento en que se requiere cultivar un anaerobio, contamos con este tipo de jarras, ¿verdad? Este tipo de jarritas anóxicas cuentan por ejemplo, aquí en la tapa, al quitar la tapa por la parte interior, tienen un catalizador de paladio o platino, ¿sí?, pegada, ¿sí?, en un dispositivo cerrado con perforaciones. Una vez que se destapa y ponemos el material que queremos incubar de un probable anaerobio, ya sean tubos o placas, ¿sí?, se coloca un sobre que le llaman gas pack, sobre gas pack. Inclusive a veces se le llamaba la jarra, se le llama jarra gas pack, ¿verdad? Jarra anóxica o gas pack, ¿verdad? Esta jarrita anóxica, ¿sí?, después de poner el material se cierra perfectamente. Antes de cerrarla, perdón, se abre el sobre, se deposita un pequeño volumen de agua, ¿sí?, y ocurre una reacción química, ¿sí?, en el sobre. En esta reacción, ¿sí?, se genera una gran cantidad de hidrógeno más CO2 y calor. ¿Sí? El hidrógeno que se libera reacciona con el oxígeno en la jarra y va a formar agua o peróxido de hidrógeno sobre la superficie. Aquí hay un catalizador, les decía yo. Esta reacción que se lleva a cabo es exergónica, libera una gran cantidad de calor. Con el catalizador de platino y la presencia de oxígeno se lleva a cabo la reacción para formar agua, ¿sí? Es una reacción bien importante, ¿verdad? Y yo les decía que para estar seguros de cuando todo mi ambiente o mi atmósfera se redujo y ya no hay oxígeno para que me asegure el buen crecimiento de mis microorganismos anaerobios, se pone un indicador redox. Aquí se usa mucho ahora el azul de metileno. El azul de metileno es un colorante redox, el cual tiene color azul
en estado oxidado, pero es blanco en estado reducido. Se pone una pequeña tira de papel filtro impregnada con azul de metileno, se pone dentro de la jarra, se lleva a cabo la reacción, se cierra rápidamente, se lleva la reacción y se ve como poco a poco, al ir reduciéndose el ambiente, eliminándose el oxígeno, ¿sí?, va cambiando el color de la tira con el indicador. De azul cambia completamente a blanco, lo cual nos indica, ¿sí?, que el ambiente está reducido. Y vemos cómo empieza la formación de burbujitas y de agua a escurrir por las paredes de la jarra anóxica. Bueno, esta jarra ya la podemos llevar así bien cerrada a la incubadora, ¿sí?, por el tiempo requerido para incubar estos microorganismos, puede ser 24 y por lo general 48 horas, y después de ese tiempo abrimos la jarra, ¿sí?, sacamos el material. Perfectamente, si nosotros inoculamos microorganismos anaerobios, van a crecer. Este es un método muy útil, ¿sí?, que da muy buenos resultados y que lo podemos utilizar cuando deseemos cultivar un microorganismo anaerobio. Ahora, hay equipo pues más moderno, más sofisticado, como una cámara anóxica, ¿sí? Se eleva muchísimo el precio de este equipo, a veces no podemos contar con ellos muy fácilmente, pero hay cámaras anóxicas, o le llaman cámaras de anaerobiosis. Entonces, estas cámaras anóxicas, ¿sí?, se llaman cámaras con guantes. Estos son guantes, ¿sí?, para poder manipular e incubar los cultivos en condiciones anóxicas, ¿sí? Entonces hay un aparato el cual está manteniendo en su interior las condiciones anóxicas, ¿sí?, en la parte de adentro. Entonces se puede hacer llenándose con gases tipo nitrógeno, CO2, y desplazar el oxígeno para que queden las condiciones anóxicas adentro. Y a través de los guantes podemos manipular todo el material en su interior. Son técnicas muy útiles, muy buenas. Decía que podemos utilizar en el laboratorio el uso de los agentes reductores como el tioglicolato de sodio, ¿verdad? O también las jarras anóxicas con los sobres Gaspar, y nos da muy buenos resultados. Pero ahora, o sea, ¿por qué se inhibe el crecimiento de los microorganismos anaerobios o incluso pueden morir en presencia de oxígeno? ¿Qué es lo que pasa? El oxígeno molecular no es tóxico, pero se puede convertir en un subproducto tóxico que daña o puede matar las células que no son capaces de contrarrestar el efecto de estos subproductos tóxicos. Entonces, que nos quede claro, ¿verdad?, que el oxígeno no es el tóxico, ¿sí?, sino los subproductos, ¿sí? Hay diversas formas tóxicas del oxígeno, ¿sí?, que se forman en el interior de las células. El oxígeno molecular, le repito, no es tóxico, pero se puede convertir en un subproducto. Muy bien, estos son los principales subproductos tóxicos que se forman en el interior de las células, ¿sí? Entonces, aún en las células aerobias se producen subproductos tóxicos, y uno de los principales es el anión superóxido. Anión superóxido, peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Esto es muy importante, muchachos. Son subproductos tóxicos que se forman en la célula, ¿sí? Ahora, independientemente, ¿sí?, de si puede respirar oxígeno, ¿sí?, un organismo que se expone a él,
va a entrar en contacto con formas tóxicas. Y si no destruye estas formas tóxicas, ¿sí?, estas moléculas van a causarle daño o muerte a la célula. ¿Sí? Al menos nos aprendamos estas tres: el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. ¿Sí? El anión superóxido y el peróxido de hidrógeno son de las formas tóxicas más abundantes. Sin embargo, ¿sí?, el anión superóxido y el radical hidroxilo, ¿sí?, son los oxidantes más fuertes. El peróxido de hidrógeno también es un oxidante, ¿verdad? Pero no es tan tóxico. ¿Sí? Entonces, ahí los tenemos, ¿sí? Los más abundantes son el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. Pero en sí, los tres son subproductos tóxicos, ¿verdad? Pero, pues bien, nos debe de quedar muy claro que un requisito fundamental para habitar en un mundo óxido de oxígeno, ¿sí?, es mantener bajo control las moléculas tóxicas del oxígeno. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es que logran hacer esto los microorganismos? ¿Sí? Que tienen que destruirlas o tienen que convertirlas a otros compuestos de tal manera que no sean tóxicas o que no dañen la muerte a las células, ¿verdad? Entonces, para esto hay una serie de enzimas muy importantes que producen los microorganismos, que son las responsables de poder convertir estos subproductos tóxicos en productos no tóxicos para la célula. Y son importantísimas, ya que sin estas enzimas no pudieran, ¿sí?, contrarrestar el efecto tóxico que tienen estos subproductos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver, ¿sí?, las principales enzimas que neutralizan la mayoría de estas formas tóxicas del oxígeno, y las más importantes, no son las únicas, pero las más importantes son catalasa, peroxidasa, superóxido dismutasa y superóxido reductasa. Algunas de estas probablemente ustedes ya las conocen. La superóxido dismutasa, esta superóxido dismutasa es la enzima encargada, ¿sí?, de destruir el anión superóxido. Es un subproducto muy tóxico para la célula, el anión superóxido. Y la enzima que se encarga, ¿sí?, de destruirla o de convertirla a otro compuesto es superóxido dismutasa. Y la catalasa y la peroxidasa, ¿sí?, son enzimas encargadas de destruir el peróxido de hidrógeno. Esto probablemente algo de esto ustedes ya lo conocen, la catalasa y la peroxidasa, ¿verdad? Destruyen el peróxido de hidrógeno. Muy bien, aquí vamos a ver unas pequeñas reacciones, ¿verdad? Bueno, en realidad esto es nada más ver la reducción del oxígeno, ¿sí?, hasta agua, ¿sí?, por la adición de 4 electrones, ¿sí? Aquí los tenemos, ¿sí? Entonces, vemos cómo el oxígeno se puede reducir hasta agua, ¿sí?, adicionando electrones, ¿sí? Primero se convierte a peróxido de hidrógeno, después el peróxido de hidrógeno con electrones se convierte a agua, el radical hidroxilo, y después se convierte a agua, ¿sí? Entonces, el resultado, aquí lo tenemos, 2 moléculas de agua. Entonces, vemos cómo puede haber, ¿sí?, las reducciones para formar compuestos que más tarde no sean tóxicos. Aquí tenemos una serie de reacciones en donde ya están interviniendo las enzimas que acabamos de mencionar
hace un momento. Esto es lo último que vamos a ver acerca del oxígeno, ¿verdad? Las enzimas que destruyen las especies tóxicas. Aquí dijimos que tanto la catalasa como la peroxidasa, ¿sí?, se iban a encargar, ¿sí?, de convertir el peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno. Veamos aquí, en el inciso A, las catalasas, y B, peroxidasas, ¿sí?, que sabemos, son proteínas, ¿sí?, muy importantes, ¿sí?, para consumir o destruir especies tóxicas del oxígeno. Entonces ahí tenemos cómo pueden convertirlos a oxígeno o agua, ¿ok? Entonces, después vemos aquí actuando a la superóxido dismutasa, ¿sí? Vemos cómo la superóxido dismutasa, ya mencionamos, actúa sobre el anión superóxido, ¿sí?, para convertirlo hasta peróxido de hidrógeno. Y aquí fácilmente la célula, con una catalasa o peroxidasa, pues lo va a convertir a agua, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí?, la reacción de la superóxido dismutasa sobre el anión superóxido. Ahora, aquí es donde vemos la combinación de las dos para poder convertir, ¿verdad?, este peróxido hasta agua, entrando las dos, superóxido dismutasa y la catalasa. Vean ustedes la reacción. Aquí tenemos el anión superóxido, ¿sí?, más 4 hidrógenos, y lo lleva hasta agua, pero en combinación con la catalasa, ya que la superóxido dismutasa, acuérdense, lo convierte a peróxido de hidrógeno. Entonces entra la catalasa y ya, ahora sí tenemos agua, ¿sí? Es un tipo de reacciones, son sencillas, ¿verdad?, pero las comprendemos fácilmente y son definitivas entre la vida y la muerte para una célula, para poder destruir los productos tóxicos. Entonces, aquí podemos ver una última enzima llamada la superóxido reductasa, ¿sí? Hay algunas arqueas y bacterias anaerobias estrictas que no tienen superóxido dismutasa, no tienen esta enzima, y en su lugar tienen superóxido reductasa, y es la que viene a eliminar, ¿sí?, el superóxido. Disponibilidad de agua, y algo también muy importante es el oxígeno. Definitivamente que para muchos microorganismos el oxígeno es un... Muchachos, hasta aquí termina la clase, ¿sí?